La ruta del silencio. No me creerán cuando les cuente lo que vi en la carretera federal 261. Ese tramo olvidado que serpentea entre montañas y desierto. Los que no manejan de noche, los que nunca han sentido el peso de 40 toneladas empujándoles la espalda mientras avanzan por una carretera que parece no tener fin, jamás entenderán. Pero los camioneros lo saben. Todos lo sabemos, aunque nadie se atreva a hablar de ello. Me llamo Ernesto Valdés, tengo 47 años y llevo 23 transportando carga. He cruzado este país de norte a sur más veces de las que puedo contar. Conozco cada bache, cada curva traicionera, cada comedor de carretera donde el café sabe a tierra mojada. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que encontré en ese tramo maldito. Todo comenzó hace 3 semanas. Llevaba una carga de electrodomésticos desde Veracruz hasta Ciudad Juárez, un tramo rutinario, bien pagado, con tiempo suficiente para descansar en los puntos habituales. La compañía me asignó una ruta alternativa debido a trabajos en la autopista principal. Vas a ahorrar 4 horas, me dijo el despachador con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. La 261 está completamente renovada. Debí sospechar cuando Manuel, mi compañero de rutas durante años, se persinó al escuchar el número. No agarres ese camino, Neto, me dijo con una voz baja mientras cargábamos combustible. Hay algo mal ahí. Sabes que no soy supersticioso, pero esa carretera no es normal. Manuel nunca fue de los que creían en fantasmas, pero su advertencia me inquietó. Pero el tiempo apremiaba y la bonificación por entrega anticipada era tentadora. ¿Qué tiene de malo?, le pregunté mientras revisaba la presión de los neumáticos. Manuel miró a ambos lados, como asegurándose de que nadie más lo escuchara. Hace 5 años, Ricardo Fuentes desapareció en ese tramo. Su camión apareció a un lado de la carretera, motor encendido, con las luces puestas. Ricardo nunca apareció. 2 meses después, lo mismo con Joaquín Montero, y así, uno cada pocos meses, 7 en total. Accidentes, secuestros, ya sabes cómo está la situación, respondí, intentando racionalizar. No, Neto, los camiones estaban intactos, sin señales de violencia, todos en el mismo kilómetro 92. Todos reportaron lo mismo por radio antes de desaparecer. Luces en el camino, interferencias en la radio y después silencio. Debí hacerle caso a Manuel, pero la soberbia, esa maldita soberbia que nos hace creer inmunes a lo desconocido, me empujó a tomar la ruta. Son cuentos para asustar a novatos, pensé. Entré a la carretera federal 261 poco después del anochecer. El cielo estaba despejado. La luna llena iluminaba el paisaje desértico como si fuera mediodía. Todo parecía tranquilo, incluso hermoso a su manera desolada. Por momentos olvidaba que estaba en una de esas rutas que los camioneros experimentados evitan mencionar. La radio funcionaba perfectamente hasta las 2:17 de la madrugada. Lo recuerdo con precisión porque acababa de ver la hora en el tablero digital. Estaba escuchando un programa de llamadas nocturnas cuando la señal comenzó a distorsionarse. Al principio eran interferencias leves, como pequeños rasguños en el sonido, pero pronto se transformaron en un chirrido agudo que me obligó a apagar el aparato. El silencio que siguió fue absoluto, antinatural. Cualquiera que haya conducido un tráiler sabe que esos monstruos nunca están completamente en silencio. Siempre hay algún ruido, el motor, el viento contra la cabina, la carga moviéndose sutilmente en la caja. Pero en ese momento, nada. Como si el mundo hubiera sido envuelto en algodón. Entonces vi el letrero, kilómetro 92.
Un escalofrío recorrió mi espalda. Recordé las palabras de Manuel y por instinto pisé el acelerador. Fue entonces cuando las vi. Pequeñas luces azuladas que aparecían a ambos lados de la carretera. Al principio parecían reflectores de seguridad, pero pronto comprendí que se movían, se desplazaban en paralelo a mi camión, a la misma velocidad, como si me estuvieran escoltando. Intenté comunicarme por radio, solo estática. Busqué mi celular, sin señal. El GPS del camión empezó a fallar. La pantalla mostraba coordenadas imposibles, cambiando aleatoriamente. Las luces se acercaban cada vez más cerca del camión. No emitían un resplandor normal. Era como si absorbieran la oscuridad en lugar de iluminarla. Y entonces, en el retrovisor, vi algo que me heló la sangre. Un camión idéntico al mío me seguía. Mismo modelo, mismo color, incluso la misma matrícula. Pero lo que me aterrorizó no fue el camión en sí, sino quien lo conducía. Porque detrás del volante, perfectamente visible bajo la luz de la luna, estaba yo mismo. Mi otro yo giró la cabeza lentamente hacia el retrovisor, como si supiera que lo estaba observando, y sonrió. Una sonrisa que ningún rostro humano debería poder formar, demasiado amplia, con demasiados dientes. Pisé el freno instintivamente. El camión derrapó. La carga se desplazó violentamente hacia adelante y perdí el control por unos segundos eternos. Cuando logré detenerme en la orilla de la carretera, el camión había desaparecido, pero las luces seguían ahí, rodeándome ahora, bailando alrededor de la cabina como luciérnagas dementes, y con ellas llegó el susurro. No puedo describir con palabras lo que escuché. No era español, ni inglés, ni ningún idioma que había escuchado antes. Era como si alguien raspara el metal contra hueso dentro de mi cabeza. Y sin embargo, entendí el mensaje con terrible claridad. Únete a nosotros en la ruta eterna. Las luces comenzaron a filtrarse dentro de la cabina, atravesando el metal y el vidrio como si fueran aire. Sentí un frío que me calaba hasta los huesos, un frío que ningún desierto nocturno podría justificar. Mi cuerpo se entumecía mientras las luces danzaban sobre mi piel. En ese momento, hice lo único que se me ocurrió. Tomé la pequeña cruz que mi madre me había regalado años atrás, esa que siempre colgaba en el retrovisor, y la apreté con tanta fuerza que los bordes se me clavaron en la palma. Comencé a rezar como no lo había hecho desde niño, mezclando oraciones aprendidas con súplicas desesperadas. No sé si fue la cruz, las oraciones o simple suerte, pero las luces retrocedieron lentamente al principio, luego con mayor rapidez, hasta desaparecer en la noche. El motor del camión, que no recordaba haber apagado, volvió a la vida por sí solo. La radio emitió un último chirrido antes de volver a transmitir el programa nocturno, como si nada hubiera pasado. Manejé sin parar hasta la siguiente estación de servicio, a casi 100 kilómetros de distancia. No me detuve, no miré atrás, no disminuí la velocidad ni siquiera en las curvas más cerradas. Cuando finalmente me detuve, mis nudillos estaban blancos de apretar el volante y mi camisa estaba empapada en sudor frío. El encargado de la gasolinera me miró con extrañeza cuando entré corriendo al baño. Frente al espejo, entendí por qué. Mi cabello, que en la mañana anterior era completamente negro con algunas canas dispersas, ahora estaba salpicado con mechones blancos, como si hubiera envejecido décadas en una sola noche. Pero lo peor no fue eso. Cuando me lavé la cara y me miré nuevamente al espejo, por un instante, solo por un parpadeo,
Vi ese rostro otra vez, mi rostro, pero con una sonrisa imposible, y detrás de mí, reflejadas tenuamente en el sucio espejo del baño, pequeñas luces azules danzando. Han pasado 3 semanas desde aquella noche. No he vuelto a conducir. Le dije a la compañía que tuve problemas de salud. No es mentira. No duermo más de 2 horas seguidas sin despertar gritando. A veces, cuando estoy a punto de dormirme, escucho el susurro de nuevo. Y cada noche sin falta, sueño con ese kilómetro 92, con mi otro yo conduciéndome hacia una oscuridad de la que sé que no hay retorno. He investigado sobre la ruta. Los 7 camioneros que Manuel mencionó son solo los oficiales, los que tenían familiares que reportaron su desaparición. Pero hay más, mucho más que simplemente fueron olvidados. Nadie investiga, nadie hace preguntas. Es como si el kilómetro 92 no existiera en los mapas oficiales. Ayer recibí una llamada, número desconocido. Cuando contesté, solo escuché estática y, muy al fondo, casi imperceptible, mi propia voz susurrando: pronto volverás a la ruta. Todos vuelven. Esta mañana Manuel me visitó. Parecía preocupado. Me dijo que la compañía me ha asignado una nueva ruta para la próxima semana. Veracruz a Ciudad Juárez, por la Federal 261. No sé si tendré la fuerza para negarme. Algo dentro de mí, algo que no reconozco como propio, ansía volver a ese kilómetro 92. Ansía reunirse con las luces, con ese otro yo que me espera pacientemente en la ruta del silencio. Si están leyendo esto y son camioneros, les suplico, eviten la Federal 261. Y si por alguna razón deben transitarla, no se detengan en el kilómetro 92. No miren los retrovisores y, sobre todo, no confíen en nadie que se parezca a ustedes mismos, porque en la ruta del silencio lo que conduce no siempre es humano, y lo que desaparece nunca regresa siendo lo mismo. Continuamos. Mi nombre es Daniel Morales. Llevo 19 años recorriendo las carreteras de este país. He visto de todo: accidentes que te helarían la sangre, tormentas que parecían el fin del mundo, y esos amaneceres en medio de la nada que te hacen creer en algo superior. Pero lo que me ocurrió hace 3 meses en la autopista Querétaro-San Luis Potosí no tiene explicación en este mundo. Todos los camioneros tenemos nuestras rutas preferidas, esas que conocemos como la palma de nuestra mano. La mía era la ruta 57. La había recorrido cientos de veces transportando todo tipo de mercancías. Conocía cada curva, cada pendiente, cada restaurante donde servían un café decente a las 3 de la madrugada. Era mi segunda casa, por así decirlo. Aquella noche de noviembre salí de la Ciudad de México con un cargamento de electrodomésticos, nada fuera de lo común. El pronóstico anunciaba niebla en algunas zonas de la sierra, pero nada que no pudiera manejar. Llevaba mi termo de café recién hecho, mis discos de Vicente Fernández para hacerme compañía y ese amuleto de San Cristóbal que mi esposa insistía en que colgara en el retrovisor. Siempre me burlé de sus supersticiones, pero esa noche entendí que hay cosas más allá de nuestra comprensión. La primera parte del viaje transcurrió sin incidentes. El tráfico disminuyó después de Querétaro y para cuando pasé San Juan del Río, la carretera estaba prácticamente desierta. Solo algún que otro coche y el ocasional camión de largo recorrido como el mío. La radio comenzó a perder señal cuando me internaba en la sierra, algo habitual en ese tramo. Puse un disco y seguí conduciendo, disfrutando de la soledad de la noche. Fue entonces cuando la niebla comenzó a descender.
no de forma gradual como suele ocurrir, sino como si alguien hubiera corrido una cortina frente de mí. En cuestión de segundos pasé de tener una visibilidad perfecta a apenas distinguir los límites de la carretera. Reduje la velocidad y encendí las luces antiniebla, maldiciendo por lo bajo. El marcador de kilómetros señalaba 73 cuando la vi por primera vez. Una figura al borde de la carretera, una mujer joven con vestido blanco, completamente fuera de lugar en medio de esa niebla helada. No llevaba abrigo, ni bolso, ni nada que sugiriera que estaba preparada para estar allí. Solo ese vestido blanco, inmaculado, que parecía brillar con luz propia en la oscuridad. Mi primer instinto fue detenerme. Después de tantos años en la carretera, sabes que una persona sola en medio de la nada a esas horas necesita ayuda. Pero algo me detuvo. Quizás fue el modo en que permanecía perfectamente inmóvil mientras la niebla se arremolinaba a su alrededor. O tal vez fue esa sensación de frío inexplicable que invadió la cabina del camión cuando pasé junto a ella. La vi por el retrovisor mientras me alejaba. Seguía exactamente en la misma posición, sin hacer ningún gesto para pedir ayuda, simplemente observándome marchar. Sentí un escalofrío recorrer la espalda, pero me convencí de que era solo el cansancio jugándome una mala pasada. Media hora después, la niebla se había vuelto tan densa que decidí parar en un área de descanso. Necesitaba estirar las piernas y despejar la mente. El reloj marcaba las 2:17 de la madrugada cuando apagué el motor. El silencio era absoluto. No se oía nada, ni siquiera los sonidos nocturnos habituales del campo. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Bajé del camión y encendí un cigarrillo, observando cómo la niebla engullía la luz de las farolas del área de descanso. Fue entonces cuando escuché el llanto, un sollozo suave, apenas audible, que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Me giré, intentando localizar su origen, pero la niebla distorsionaba el sonido. Avancé unos pasos hacia el borde del área de estacionamiento, llamando por si alguien necesitaba ayuda. El llanto cesó abruptamente, y entonces la vi de nuevo. La mujer del vestido blanco estaba a escasos metros de mí, inmóvil como una estatua. La niebla parecía evitarla, creando un pequeño círculo despejado a su alrededor. Desde esa distancia pude ver detalles que antes me habían pasado por desapercibidos. Su cabello negro caía como una cortina hasta su cintura. Su piel era tan pálida que parecía traslúcida, y sus ojos estaban completamente negros, sin iris, sin esclerótica, solo 2 pozos de profundidad infinita. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que lo que tenía delante no era alguien que pudiera ser ayudado. Ella inclinó ligeramente la cabeza, como si mi pregunta la confundiera. Cuando habló, su voz sonaba como si viniera desde muy lejos, como un eco en un pozo profundo. ¿Me llevarías? Hace tanto frío aquí afuera. A pesar del miedo que me atenazaba, una parte de mí se sentía extrañamente atraída hacia ella. Era como si una fuerza invisible tirara de mí, arrastrándome hacia esos ojos negros que parecían contener todas las noches del mundo. Pero entonces recordé las historias. Todos los camioneros las conocemos, leyendas de carretera sobre mujeres fantasmas que se aparecen en tramos solitarios pidiendo que las lleven. Los que aceptan nunca llegan a su destino. Algunos camiones aparecen vacíos días después, abandonados en cunetas remotas. Otros simplemente desaparecen. Di un paso atrás, sintiendo como el amuleto de San Cristóbal que colgaba de mi cuello parecía calentarse contra mi piel. Lo siento, dije retrocediendo lentamente. No puedo llevarte. Su rostro cambió entonces, la expresión de tristeza desapareció, reemplazada por algo
que no puedo describir con palabras humanas. Una mueca que estiraba su boca más allá de lo anatómicamente posible, revelando dientes demasiado numerosos y demasiado afilados. Todos dicen lo mismo, susurró, pero ahora su voz sonaba como muchas voces superpuestas. Y todos acaban llevándome de todos modos. Me di la vuelta y corrí hacia el camión, sintiendo cómo el aire se volvía cada vez más denso, como si la niebla misma intentara retenerme. Alcancé la cabina y me encerré dentro, con el corazón martillando en mi pecho. A través del parabrisas la vi avanzar lentamente hacia mí. No caminaba exactamente, se deslizaba como si sus pies no tocaran el suelo. Giré la llave con manos temblorosas. El motor tosió una vez, 2 veces, negándose a arrancar. La temperatura dentro de la cabina descendió bruscamente, tanto que podía ver mi propio aliento. La mujer estaba ahora frente al camión, sonriendo, con esa sonrisa imposible. En un acto desesperado, agarré el crucifijo que prendía de retrovisor y lo presioné contra el volante, rezando como no lo había hecho desde niño. El motor rugió a la vida en ese preciso instante. Puse el camión en marcha y salí de allí a toda velocidad, sin mirar atrás. Solo cuando había recorrido varios kilómetros me atreví a comprobar el retrovisor. El asiento del copiloto, que había estado vacío, ahora estaba ocupado. La mujer me devolvía la mirada desde allí, con esa sonrisa inhumana aún fija en su rostro. Todos acaban llevándome, repitió. Grité y perdí el control del camión por un momento. Cuando logré estabilizarlo y volví a mirar, el asiento estaba vacío, pero el frío persistía, y en el vidrio empañado de la ventanilla del copiloto había una marca como si alguien hubiera dibujado con su dedo 73. Llegué a San Luis Potosí al amanecer, sin haber vuelto a parar en todo el trayecto. Entregué la carga con manos temblorosas y ojos enrojecidos por la falta de sueño. Mi jefe notó que algo andaba mal, pero le dije que solo era el cansancio. ¿Cómo explicarle lo inexplicable? Esa misma tarde, mientras tomaba un café en la terminal de camiones, escuché a otros 2 conductores hablar sobre el kilómetro 73. Al parecer, 2 noches antes, un camión había sido encontrado abandonado exactamente en ese punto, con el motor en marcha y luces encendidas. Del conductor no había rastro. Me acerqué y les pregunté si sabían más detalles. Uno de ellos, un hombre mayor con la piel curtida por los años en la carretera, me miró con ojos que habían visto demasiado. Dicen que dentro del camión encontraron un charco de agua, como si alguien empapado se hubiera sentado allí. Y en el parabrisas, escrito desde dentro, había un número: 72. Han pasado 3 meses desde entonces. No he vuelto a tomar esa ruta, aunque eso ha significado menos trabajo y problemas con mi jefe. Algunas noches, cuando el insomnio me mantiene despierto, creo ver una figura blanca al pie de mi cama, observándome con esos ojos negros como pozos sin fondo. Y cada mañana, el número en mi calendario parece burlarse de mí, porque sé que tarde o temprano tendré que volver a la carretera. Es lo único que sé hacer, y ella estará esperando, paciente, como solo pueden serlo los muertos, en el kilómetro 73, o quizás el 74, o el siguiente. Porque lo que he comprendido demasiado tarde, ella no busca que la lleven a ningún sitio. Ella ya está viajando, de camionero en camionero, de miedo en miedo, avanzando 1 kilómetro cada vez. Y me pregunto, cuando finalmente me alcance, ¿quién será el próximo en llevarla? Si alguna vez conduces de noche por la autopista Querétaro, San Luis Potosí y ves una mujer de blanco en el borde de la carretera, no te detengas. No importa cuánto te llame, cuánto llore o suplique, no mires atrás, no compruebes el asiento del copiloto. Y si sientes un frío repentino en la cabina, si ves tu aliento condensarse a pesar de la calefacción, recuerda mis palabras.
No todos los pasajeros esperan en las paradas establecidas. Algunos llevan esperando décadas en el mismo kilómetro, ansiando continuar un viaje que nunca debió empezar, porque en la soledad de la carretera nocturna no siempre estamos tan solos como creemos, y no todos los que viajan con nosotros han pagado el boleto. Y hasta aquí, queridos cibernautas, si les gustó esta historia, regalen un like, comenten y compartan. Hasta la próxima emisión.